Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes tipos de fórmulas químicas enfocado a química orgánica. En pantalla aparece el tiempo donde comienza la discusión de los distintos tipos de fórmulas químicas y debajo donde está el resumen de esta presentación. Si quieren conocer más a detalle de los temas que platicaremos, pueden encontrarlos en la descripción. Como una breve introducción a distintos conceptos que estaremos utilizando en la presentación o en presentaciones dentro de este canal, es importante recordar que la materia está hecha de partículas muy diminutas que conocemos como átomos. Estos átomos tienen masa y tienen volumen, y nosotros tenemos diferentes tipos de átomos que representamos ya sea con una letra mayúscula o una letra mayúscula y minúscula. Por ejemplo, si nosotros vemos una esfera que tiene una letra C mayúscula, indica que tenemos al átomo de carbono. Los tipos de átomos los conocemos como elementos. Estos elementos se pueden unir a través de los enlaces químicos. Estos enlaces químicos son una fuerza de atracción que existe entre los átomos para que se mantengan unidos, como sería el caso del oxígeno unido al hidrógeno, el carbono unido al hidrógeno o un hierro unido al oxígeno. Generalmente vemos los enlaces químicos como varillas entre los distintos átomos, o si vemos que dos esferas están en contacto, también nos indica que hay un enlace químico. Dado que existe una gran cantidad de combinaciones en las que pueden estar los átomos, tenemos que hacer una pequeña clasificación. Una de estas clasificaciones es decir que un compuesto es cuando tenemos unidos diferentes elementos, como podemos ver para el dióxido de carbono, donde tenemos un carbono y dos oxígenos. Al existir el elemento carbono y el elemento oxígeno y todos están unidos por enlaces químicos, tenemos un compuesto. En el caso de la plata, el nitrógeno y el oxígeno, tenemos tres elementos distintos, por eso este compuesto que tiene plata, nitrógeno y oxígeno lo reconocemos porque hay más de un elemento unido. Y también es importante saber que las moléculas es cuando tenemos unidos dos o más átomos, ya sean del mismo elemento o de diferentes elementos. El caso de dos hidrógenos unidos es una molécula. En el caso del agua, donde está unido el oxígeno a dos átomos de hidrógeno, tenemos que es una molécula y al mismo tiempo es un compuesto. Dado que el oxígeno y el hidrógeno son diferentes elementos, entonces tenemos un compuesto. Y en el caso del metano, donde un carbono está unido a cuatro hidrógenos, tenemos una molécula de metano y al mismo tiempo es un compuesto porque el carbono y el hidrógeno son elementos diferentes. Tanto las moléculas como los compuestos podemos englobarlos al decir la palabra sustancia. En química orgánica nos centramos mucho en la química del carbono, que viene siendo esta interacción que tiene el carbono con otros átomos de carbono y con elementos diferentes. Algo relevante siempre a saber del carbono es que tiene 4 electrones de valencia, es decir, tiene 4 electrones en su última capa. Estos 4 electrones serán los responsables de que el carbono pueda formar hasta 4 enlaces. Cada varilla en color amarillo representa 2 electrones que se están compartiendo entre el carbono y el hidrógeno, o podría ser otro elemento. El carbono entonces forma 4 enlaces que se dicen covalentes porque el carbono con otros átomos a los que se une está compartiendo los electrones. El carbono se dice que cumple la regla del octeto porque alrededor de él siempre habrá o generalmente encontrarán que hay 8 electrones. Esos 8 electrones es lo que hace que cumpla la regla del octeto. Nosotros veremos que el carbono puede tener enlaces sencillos donde solamente veremos una varilla entre átomos de carbono, o podría haber un enlace doble donde aparecerían 2 varillas entre átomos, o incluso un enlace triple donde observaríamos 3 varillas entre carbonos representando que hay un triple enlace. Algo muy útil a saber es la hibridación para conocer la geometría de los distintos compuestos que formará el carbono. Nosotros hablaremos de una hibridación sp3 cuando la geometría sea tetraedral y veremos que la cantidad de átomos que están unidos a ese carbono que tiene hibridación sp3 es de 4. En el caso de que la hibridación sea sp2, la geometría que tendrá el compuesto en ese carbono en particular será trigonal plana, con ángulos de 120 grados entre enlaces, donde veremos que sobre ese carbono hay unidos otros 3 átomos. En el caso de tener una geometría
lineal tenemos una hibridación sp donde solo dos átomos se unen a un carbono en particular. Regresando a los ejemplos que vemos a la izquierda del etano, el eteno y el etino, podemos observar que los ángulos entre los enlaces serán de 109.5 grados para tener una geometría tetedral. En el caso del eteno, donde hay una hibridación sp2, veremos que entre enlaces hay un ángulo de 120 grados y en el etino, donde la geometría es lineal, observaremos que el ángulo es de 180 grados. El carbono, esto es muy importante siempre recordarlo, tiene la habilidad de la concatenación, es decir, que puede hacer cadenas con otros átomos de carbono y estas cadenas pueden ser de distintos tipos, lineales, ramificadas o cíclicas. Dado que existen muchas formas en que el carbono se puede unir, lo encontramos en diferentes formas puras y esto lo conocemos como alótropos de carbono. Ejemplos de estos alótropos son el grafito, el diamante, el buckminster fullereno y los nanotubos. Todos están hechos de carbono, pero la forma en que se enlazan estos átomos de carbono es distinta, dando paso a estos alótropos. Hablando con un poco más de detalle sobre las cadenas de carbono o también llamadas cadenas carbonadas, encontraremos que esta concatenación, esta habilidad que tiene el carbono para unirse a otros átomos de carbono o elementos para formar cadenas, podemos clasificarlas dependiendo de ciertas características. Nosotros decimos que tenemos cadenas lineales cuando podemos encontrar una cadena principal, como lo que se ve en el butano en pantalla, donde hay 4 átomos de carbono que forman esta cadena principal. A las cadenas principales podemos añadirle otras cadenas, entonces hablamos de cadenas ramificadas. La parte azul sería esta cadena nueva que se está añadiendo a una cadena principal. También encontraremos que si una cadena se cierra sobre sí misma, formará un ciclo, entonces tendremos ahora cadenas cíclicas. O en caso de que no formen un ciclo, tendríamos una cadena acíclica donde nuestras cadenas están abiertas. Si nosotros nos fijamos en si hay enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples, hablamos de cadenas saturadas cuando solo existen enlaces sencillos y hablaremos de cadenas insaturadas cuando encontremos dobles y o triples enlaces. Algo muy importante a conocer en esta parte de las cadenas de carbono es que los átomos de carbono, dependiendo cuántos vecinos de carbono, es decir, con cuántos carbonos se están uniendo, los podemos dividir en primario, secundario, terciario y cuaternario. Los carbonos primarios solo están enlazados a un átomo de carbono, los secundarios a 2, los terciarios a 3 y los cuaternarios a 4. Hablemos sobre las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas siempre nos están indicando el número y el tipo de átomos que tiene una molécula o un compuesto. Y esta fórmula química es la forma escrita de una molécula, por lo que vamos a utilizar solo letras y números en algunas ocasiones. La fórmula química siempre nos da dos tipos de información. Uno, nos indica qué elementos tiene nuestro compuesto o nuestra molécula y nos va a indicar la relación que existe entre estos elementos, o dicho de una manera más sencilla, cuántos átomos de cada elemento tenemos. Si nosotros vemos esta fórmula química C10H22, nosotros podemos identificar dos elementos, el carbono con la letra C mayúscula y el hidrógeno que se representa con la H mayúscula. Entonces nos está diciendo que nuestro compuesto tiene carbono e hidrógeno. ¿Cuántos carbonos tenemos? Tenemos 10. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 22. Estos números que están abajo a la derecha de los símbolos de los elementos los conocemos como subíndices y nos están diciendo cuántos átomos tenemos de dicho elemento. Entonces podemos concluir que tenemos 10 átomos de carbono y 22 átomos de hidrógeno. Si nosotros tuviéramos la fórmula C2H6O, podemos identificar perfectamente los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces en este compuesto tendríamos carbono, hidrógeno y oxígeno. Y verificando los subíndices vemos un número 2 abajo a la derecha del carbono, entonces tenemos 2 átomos de carbono. El 6 abajo a la derecha del hidrógeno nos indica que tenemos 6 átomos de hidrógeno. Y si solo está escrito el símbolo del elemento, nos da a entender que existe un átomo de este elemento. En nuestro ejemplo sería un átomo de oxígeno. Siguiendo con estos ejemplos,
Si tenemos C6H11NO, estaríamos viendo carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que serían los elementos que contiene nuestro compuesto en su fórmula química, y podemos observar por los subíndices que tenemos 6 átomos de carbono, 11 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, viendo esto de una manera más gráfica, entonces tendríamos 6 átomos de carbono, 11 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Este tipo de fórmulas químicas, la manera en que la estamos representando, se llaman fórmulas moleculares porque nos indican el número total de los átomos de cada elemento en una molécula. Lo que no nos dice la fórmula molecular es cómo están unidos estos átomos. Sin embargo, es de gran utilidad saber cuántos átomos de cada tipo tenemos. Ahora, trabajemos con esta fórmula molecular C6H6, indicando que tenemos 6 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Algo particular que podemos observar aquí es que por cada átomo de carbono aparece un átomo de hidrógeno. Entonces tenemos 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, donde por cada átomo de carbono hay un átomo de hidrógeno, y esto podemos representarlo de la siguiente manera, como C1H1, pero como se omite el 1, ya que solo escribiendo el símbolo del elemento se entiende que hay 1, esto quedaría como CH. Este tipo de fórmulas se conocen como fórmulas empíricas. Nos indican la relación, otra forma de decirlo, la proporción más pequeña de los átomos de los distintos elementos en un compuesto, y es la manera más sencilla de representar una fórmula química o su manera mínima, porque nos va a decir cuántos átomos de carbono, por ejemplo, aparecen contra cuántos de hidrógeno o contra otro elemento. Para tener más práctica sobre esto de la fórmula molecular y la fórmula empírica, hagamos algunos ejercicios. La fórmula molecular nos indica el total de átomos que tenemos de un compuesto. La fórmula empírica, la relación más pequeña que existe entre los átomos de los elementos en un compuesto. Y para pasar de uno al otro, necesitamos dividir entre el máximo valor posible para convertirlos. ¿De qué manera? De la siguiente forma. Si nosotros tenemos una fórmula molecular C12H24, 12 átomos de carbono y 24 átomos de hidrógeno, el número máximo por el cual podría dividir es entre 12 para obtener solo números enteros. Entonces el 12 del carbono lo divido entre 12 y el 24 del hidrógeno lo divido entre 12. Para obtener una fórmula empírica CH2, indicando que por cada átomo de carbono que yo encuentre, siempre existirán 2 hidrógenos. En el caso de tener una fórmula molecular C2H2, indicando que en todo mi compuesto solo tengo 2 átomos de carbono y 2 átomos de hidrógeno, puedo dividir como máximo entre 2, tanto al 2 del carbono como al 2 del hidrógeno, lo que me da una fórmula empírica de CH, indicando que por cada átomo de hidrógeno encontraré un átomo de carbono. Y en el caso de que yo tuviera C4H8O2, indicaría que tengo 4 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 2 de oxígeno. El número máximo por el cual puedo dividir los subíndices es con el valor de 2, entonces tendría que 4 entre 2, 8 entre 2 y 2 entre 2 para el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, lo cual arrojaría una fórmula empírica C2H4O. Esto significa que hay 2 átomos de carbono por cada 4 átomos de hidrógeno y a su vez hay un átomo de oxígeno. Hay varias formas de representar las fórmulas químicas y podemos encontrar la condensada, la semidesarrollada y la desarrollada, o también llamada estructural, sobre todo para compuestos de carbono. Vamos a tomar como base al propano, donde podemos observar que hay 3 átomos de carbono y existen 8 átomos de hidrógeno. Para la fórmula condensada solamente tenemos que indicar el número y el tipo de átomos, pero vamos a desconocer cómo se enlazan estos átomos. Entonces la fórmula condensada es la fórmula molecular. En la fórmula semidesarrollada se va a enfatizar a los enlaces carbono-carbono, y en la fórmula desarrollada nos va a importar mucho cómo se enlazan todos los átomos de nuestro compuesto. Entonces en la fórmula condensada, como solo nos interesa decir qué elementos tenemos y cuántos átomos hay de cada elemento, para el propano quedaría como C3H8.
Para ver cómo funciona la fórmula semidesarrollada, hagamos unos pequeños cortes en la molécula de propano, como se muestra en pantalla. Podemos ver que en los extremos quedarían unos fragmentos que nos podríamos referir a ellos como CH3 y que un fragmento que sería el del centro quedaría como CH2. Entonces vemos que se está uniendo un CH3 con un CH2 y ese CH2 se une a otro CH3. En las fórmulas semidesarrolladas observamos esto. Nosotros nos importa indicar cómo se van enlazando nuestros átomos de carbono como si fueran fragmentos. Entonces esto se puede leer como CH3 unido a CH2 unido a CH3 y esta forma es útil para representar al propano con una fórmula semidesarrollada. En el caso de la fórmula desarrollada, nos interesa saber cómo se unen todos los carbonos y los hidrógenos. Entonces observamos cómo existen de manera explícita, de manera visual, cómo el carbono se une a otro átomo de carbono y cómo los carbonos se unen a los diferentes átomos de hidrógeno. Entonces estas tres representaciones son muy utilizadas y muy encontradas para los compuestos orgánicos. Algo a destacar es que la fórmula molecular y empírica del propano es la misma. Si nosotros estamos interesados en la geometría, en los ángulos que está formando, por ejemplo, nuestros distintos enlaces, podemos utilizar fórmulas geométricas donde vamos a estar abreviando la escritura de nuestras fórmulas, pero vamos a tener como ventaja que sabremos cómo están en el espacio los distintos átomos. Nuevamente usemos al propano como base y veremos que existen las fórmulas planas que también encontraremos como fórmula esqueletal donde se abrevia la estructura. ¿Por qué la usamos? Porque es muy sencilla de dibujar y se muestran los enlaces y los ángulos entre átomos y veremos que tiene la peculiaridad de que los átomos de carbono ni los de hidrógeno aparecen al final. Entonces enfoquémonos en que el propano tiene una cadena de 3 carbonos. Y esto, si lo hacemos solo con líneas, quedaría como acaba de aparecer en pantalla. Seguimos teniendo nuestros 3 átomos de carbono y nuestros 8 átomos de hidrógeno. Sigamos poniendo nuestra atención en el hecho de que tenemos una cadena de 3 carbonos. La fórmula plana esqueletal para el propano sería como se muestra en pantalla, donde se sigue manteniendo la forma de esta cadena de 3 carbonos, donde vemos que existe un ángulo, como vimos desde el inicio con el propano. Aquí los átomos de carbono se representan como vértices, es decir, cada vez que veamos una esquina, ahí existe un átomo de carbono y al final de estas líneas encontraremos sus terminaciones, ahí también hay un átomo de carbono. Entonces, haciendo la comparación entre la estructura de la izquierda y la derecha, veremos que hay un átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. Entonces seguimos teniendo la información de que nuestra cadena carbonada tiene 3 átomos de carbono. Es muy útil que no tengamos todos los hidrógenos porque esto facilita la escritura de diferentes compuestos. Dado que el carbono siempre puede formar 4 enlaces, damos por supuesto que los enlaces que le falten a nuestros carbonos se pueden completar fácilmente con enlaces con hidrógeno. En el caso de una fórmula tridimensional, vamos a ver cómo están los átomos en el espacio y nos vamos a apoyar de distintas visualizaciones para tener una mejor perspectiva de las moléculas. Entonces, nuevamente, del propano podemos hacer una representación donde ahora existen diferentes modelos de líneas. Las cuñas, que serían estas líneas que tienen la forma triangular, te indican que ese átomo, ese enlace, está hacia adelante. Mientras que las líneas discontinuas, que son las que poco a poco van haciéndose más largas, indican que un átomo está hacia atrás. Y si vemos que es una línea simple, indican que un átomo está en el plano. Para ver esto, se puede observar un modelo de pelotas y varillas, donde uno puede ir comparando las distintas cuñas, líneas discontinuas y líneas simples para saber dónde están los átomos en el espacio. Las cuñas, que aparecen tanto a la derecha como a la izquierda en color azul, indican que esos átomos de hidrógeno están hacia adelante, mientras que las líneas discontinuas, que están en color naranja, nos indican que esos átomos de hidrógeno están hacia atrás, mientras los
enlaces que están de color amarillo nos están indicando que todos están en un mismo plano. Y de esta manera nosotros podemos tener representaciones de nuestras fórmulas químicas enfatizando en sus geometrías, donde podemos ir tanto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Podemos pasar tanto de las fórmulas planas a las fórmulas desarrolladas o de las fórmulas desarrolladas a las fórmulas tridimensionales. A manera de resumen, las fórmulas químicas nos indican el número y el tipo de átomos de una molécula o compuesto, y existen varias formas de expresar estas fórmulas químicas. Una de ellas es la fórmula molecular, donde vemos exactamente qué elementos tenemos y cuántos átomos de cada elemento existen. En C4H10 podemos identificar los elementos carbono e hidrógeno, y podemos ver por los subíndices, estos números que están abajo a la derecha, que tenemos 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Si nosotros quisiéramos saber la relación mínima que existe entre átomos de carbono y átomos de hidrógeno, podemos usar fórmulas empíricas, dado que nos dan la relación, la proporción más pequeña que puede existir entre los átomos de los elementos de un compuesto. Estas fórmulas empíricas son las fórmulas más sencillas, o también se dice que son las fórmulas mínimas. Entonces, para el caso de C4H10, la fórmula empírica sería C2H5, dando a entender que por cada 2 átomos de carbono encontraremos 5 átomos de hidrógeno. Otra forma de tener nuestras fórmulas químicas es como fórmulas condensadas, donde se indica el número y el tipo de átomos igual que en la molecular, pero la desventaja es que no vamos a saber cómo se conectan nuestros átomos. En esta fórmula condensada nos está diciendo que tenemos 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Si nosotros quisiéramos conocer a detalle cómo se enlazan nuestros átomos de carbono y de hidrógeno, podemos usar la fórmula desarrollada, porque representan todos los enlaces del compuesto, y aquí podemos notar cómo los carbonos se unen entre ellos y cómo cada carbono se une a los hidrógenos. Algo que está a la mitad entre la fórmula condensada y la fórmula desarrollada es la fórmula semidesarrollada, donde estamos más interesados en saber cómo se unen nuestros átomos de carbono, donde veremos que habría un CH3 que se une a un CH2, este CH2 se une a otro CH2 y ese CH2 se une a un CH3. Si nosotros comparamos la fórmula semidesarrollada con la fórmula desarrollada, veremos que cada parte de la fórmula semidesarrollada es como si hubiéramos cortado en pequeños fragmentos entre enlaces de carbono a nuestra estructura. Si queremos conocer con mayor detalle cómo están en el espacio nuestros átomos, podemos usar fórmulas tridimensionales o estructurales para saber cómo se distribuyen nuestros átomos, y nos van a ayudar a tener una mejor perspectiva de la molécula. Y aquí veremos que hay unas líneas más estilizadas con otros modelos, algunas líneas discontinuas, cuñas, que serían estas líneas en forma triangular, y líneas sencillas. Vemos que existe una cadena de 4 carbonos, y aquí podemos observar que las cuñas lo que indican es que ese átomo está hacia adelante. Donde encontremos líneas discontinuas es que ese átomo está hacia atrás, y si vemos que solo hay líneas simples es que esos átomos están en el mismo plano. Una manera aún más sencilla y más fácil de dibujar son las fórmulas planas o esqueletales, donde abreviamos la estructura molecular, donde vemos que no van a aparecer ni los átomos de carbono ni los átomos de hidrógeno, solo nos importa representar la cadena carbonada, como podemos ver en pantalla. Cada vértice nos va a indicar que tenemos un átomo de carbono y los extremos nos indican que tenemos otros átomos de carbono. Omitimos el hecho de escribir átomos de hidrógeno porque al usar una fórmula plana damos por sentado que los enlaces que le falten a cada carbono los podemos completar con enlaces con hidrógeno, y de esta manera podemos representar de varias maneras las fórmulas químicas, sobre todo para compuestos orgánicos. Esto sería todo para la parte de tipos de fórmulas químicas para compuestos de carbono, es decir, enfocados en química orgánica. Les agradezco por ver este video y visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.